Bien hallados a Sintoniza Europa. Lo primero que hemos de decir es de que las sentencias que emiten los tribunales europeos, en este caso el TJUE y el Tribunal General, no se parecen en nada a las sentencias que estamos acostumbrados a ver en España. Son diferentes tanto en el fondo como en la forma, ya que, por ejemplo, todos los párrafos están numerados. Por ejemplo, no hay frases subordinadas y los párrafos no tienen más de 10 líneas. Frente a una cuestión prejudicial, el tribunal solo puede responder el contenido de las preguntas que el Tribunal Nacional ha efectuado, no otras, no las que quisieran las partes. No es una nueva instancia, ni valora la prueba en un caso determinado. Es una prejudicialidad y por eso no vale interponerla tampoco al final del procedimiento, como sería el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso que nos ocupa, la de la nueva sentencia de los interinos de fecha 3 de junio de 2021 del asunto C-726/19, respondiendo a las preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podemos deducir, primero, que el TJUE declara de forma clara que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no es conforme a la directiva europea, ni tampoco lo es con la propia jurisprudencia del TJUE, incumpliendo el Tribunal Supremo, flagrantemente el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que la pregunta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es a cuento de la sentencia del Tribunal Supremo Español de fecha 26 de septiembre de 2018. La jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene que no solo en su sentencia de 26 de septiembre de 2018, sino en otras más recientes, y en el mismo sentido, mantiene que niegan el abuso cuando exista un solo contrato que une al interino con su administración. Por ello, declara contrarias a la jurisprudencia europea todas las sentencias del Tribunal Supremo, contrarias a la jurisprudencia europea y a la cláusula quinta de la Directiva 1999/70/CE. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni de ningún otro tribunal español, incluso el Constitucional, ha de ser aplicable si ésta incumple las sentencias del TJUE y el derecho europeo. Segunda, las respuestas a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, confirman el veredicto a las cuestiones contenidas en la anterior sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, por lo que esta última sentencia, la del 2020, es plenamente aplicable y se vuelve a concluir de nuevo que un proceso selectivo dentro de los plazos legales puede ser una medida adecuada, pero en cuanto no se garantiza el cumplimiento de estos plazos, ni que efectivamente se organice, no puede ser una medida adecuada para prevenir el abuso. Y considera que la declaración de indefinido no fijo, en principio, también podría serlo, pero el tribunal no considera que lo sea por la inexistencia de dichas medidas. Sencillamente se perpetúa el abuso. Tercera, los argumentos y fundamentaciones de las demandas y reclamaciones del personal temporal en situación de abuso de las administraciones públicas siguen, pues, intactas, jurídicamente validadas, con clara advertencia del TJUE de aplicación de la solución Gondomar
y que, en su caso, la indemnización como solución al abuso no sería en ningún caso la indemnización de 20 días. Cuarto, en la última de las consideraciones, la sentencia desmonta especialmente la idea de que la situación de crisis del 2008 no es razón para el mantenimiento y haber provocado situaciones de abuso. De forma tajante concluye que la crisis económica del 2008 no puede servir de justificación para anular o restringir la protección de la que gozan los trabajadores con contratos de duración determinada, ni la existencia del derecho nacional de medidas destinadas a prevenir y sancionar su utilización abusiva. Quinto, como consideración política, se desarman los planteamientos malintencionados del poder legislativo, basados en fundamentos jurisprudenciales sin base ni contenido, debiendo servir esta sentencia como último aviso a una solución inmediata de estabilización y consolidación de los empleados públicos temporales en situación de abuso. Es un claro aviso a que los magistrados del Supremo, a partir de este momento, responderán por prevaricadores. Debo agradecer el trabajo continuo de los amigos de Origen Lex, Beatriz González, Aide Costa y Fruitós Richarte, que son los que, de verdad, más saben del tema. Pero además hay un recado a los jueces y magistrados españoles. Cualquier tribunal, en cualquier materia, debe tener por prevalente el derecho de la Unión. Y es labor de ese tribunal examinarlo en cada caso, aunque la jurisprudencia diga lo contrario, y la no adopción de medidas para prevenir el abuso genera responsabilidad e indemnización. Europa es que ya no para. Si el vídeo los consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.